Felices de compartir nuevamente con cada uno de ustedes, mis hermanas, hermanos, amigas y amigos que nos ven aquí en su programa Buenas Nuevas. Un placer para nosotros poder llevar una palabra que edifique, que llene, que estimule el deseo, las ganas de vivir, las ganas de conocer a un Cristo vivo, poderoso y resucitado, el deseo de estar delante de la presencia de un Dios que nos ama, que nos dice que somos personas importantes y valiosas para Él. En este día vamos a hablar de una persona que nos da la pauta a seguir, de cuál debe ser nuestro caminar en una vida espiritual, en una vida cristiana, en una vida cotidiana, que nos lleva a veces a pensar cosas, a ver cosas de repente dolorosas. Mas nosotros, a través de la palabra de Dios, a través de este personaje que es un modelo a seguir para nosotros, nos llenamos, nos fortalecemos, nos robustecemos de la palabra de Dios. La empezamos a poner en práctica y empezamos a caminar y a caminar delante de la presencia de Dios. Y a este tema del día de hoy le hemos titulado María la Caminadora. La madre de Jesús, una mujer que es ejemplo a seguir, un ejemplo de vida, nos enseña cómo debemos nosotros caminar delante de la presencia de Dios. Y en primer lugar, para poder empezar nosotros a caminar delante de la presencia de Dios, necesitamos tener algo. Y ese algo se llama un encuentro. ¿Un encuentro con quién? Con Cristo. Usted que está ahí viendo y escuchando este mensaje, es importante que usted y yo tengamos un encuentro personal con Cristo, y no solo una vez, siempre, de ser posible a diario. ¿Y cómo lo vamos a hacer a diario? Pues a través de los hermanos, de las hermanas. Vamos a leer lo que dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 1, versículo 28, que reza de la siguiente manera. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Señor nos dice que lo primero que nosotros debemos tener es un encuentro con Él. Dice la palabra en el Evangelio según San Lucas que el ángel llegó hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Hoy el Señor le dice a usted que está ahí, para que pueda empezar a caminar, que Dios está con usted. El ángel, un ser celestial, se le aparece a un mortal, a una mujer, a una joven llamada María, una virgen, que dicen los estudiosos que tenía entre 12 y 14 años. Hay un encuentro personal. Lo invitamos a usted a que pueda tener un encuentro personal con Cristo, con nuestro Padre eterno Yahvé, para poder recibir la gracia del Espíritu Santo. Así lo dice el Evangelio. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Hoy Dios, en este día, le dice a usted que Él está de su lado, que usted no está solo, que usted no está sola. Y para poder caminar, usted necesita ese encuentro y poder saber que Dios está con nosotros, que Dios está con usted a pesar de la situación que estemos viviendo. No estamos solos, mis hermanas y mis hermanos. Dios está con nosotros, y eso es importante que usted lo sepa y que no lo dude nunca. Y para poder caminar, debemos tener ese encuentro que nos llama a poder abrir nuestra mente, nuestro corazón, a abrir nuestra alma y todo nuestro ser para poder recibir la gracia que viene de Dios, así como lo hizo la Virgen María. Y así nosotros vamos a poder empezar a caminar. Necesitamos ese encuentro con el Dios Todopoderoso, con el eterno Yahvé, nuestro Padre, el que nos ama, para que podamos abrir mentes, corazones, cuerpos, vidas, almas, nuestras familias enteras, y empezar a caminar delante de la presencia de Dios. Luego, en segundo lugar, no debemos tener miedo. A veces tenemos miedo porque nos hemos encontrado con Cristo y nos da miedo, que en la calle nos da pena, porque dicen: antes no iba a la iglesia y mírenlo ahora porque tenía una boca tan sucia. No tenga miedo, las críticas siempre van a estar ahí. No tenga miedo, más bien ábrase y llénese de valor. Mire lo que dice la palabra. Vamos a seguir leyendo, porque estamos leyendo el Evangelio según San Lucas. Vamos a seguir el versículo, capítulo 1, versículo 28. Ahora vamos a pasar al versículo 30 y mire y escuche lo que dice la palabra.
en el versículo 30, pero el ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es normal que el ser humano tenga miedo. Somos de carne y hueso. Estamos llamados a tener miedo. Mas hoy la palabra nos dice, no temas, porque has encontrado el favor de Dios. No tenga miedo. No tenga miedo de hacer todo aquello bueno que se le viene a su mente o a su corazón. No tenga miedo de encontrarse con el maestro, con el hijo del carpintero, como lo tildaban. No tenga miedo. Ábrase. Tenga el valor, el deseo de encontrarse con él para empezar a caminar. ¿Por qué tenemos miedo a veces? Porque somos seres humanos. Porque a veces nuestra mente está más inclinada hacia lo negativo. Porque creemos que nos va a ir mal. Porque a veces dudamos de nuestras propias capacidades y creemos que no podemos. Claro que usted puede. ¿Quién ha dicho que no puede? Usted tiene que ser una persona positiva, optimista y llenarse. Creer en usted misma, en usted mismo y decirse, claro que puedo, claro que puedo. Y sí podemos hacer eso y muchas cosas más. ¿Por qué no acercarnos a Dios? ¿Por qué no acercarnos al Maestro? ¿Por qué dudar del Maestro? ¿Por qué tener miedo a acercarnos al Maestro? Dice la palabra en el versículo 30, pero el ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado la gracia de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, no debemos tener miedo. ¿Sabe qué hacemos más bien cuando nos acercamos a Dios? Encontramos la gracia de Dios, encontramos el favor de Dios, encontramos el perdón de Dios, encontramos la misericordia de Dios. Nos reconciliamos con nosotros mismos primeramente para poder recibir ese amor que viene de lo alto. Un amor que se siente en el corazón, en la mente, en el alma de cada ser humano. Y puede experimentar, y usted que está ahí, experimente en carne propia el amor de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios que menciona la palabra, para poder caminar como María lo hacía, como María lo hace. Por eso le hemos titulado María, la caminadora, la que camina al son de la palabra, al son de la voluntad de Dios. Y usted y yo no debemos de tener miedo. No tenga miedo, mi hermana y mi hermano, mi amiga y mi amigo. Yo lo invito. Si usted no ha tenido un encuentro personal con Cristo, téngalo en sus comunidades laicales, en sus parroquias. Esté atento ahora que todo es vía Zoom. Tantos mensajes que le manden el link. Hágalo, ábralo, ingrese a esa reunión y escuche palabra que viene de parte de Dios. Y ahí usted va a poder escuchar que hay hermanos que invitan a retiros de iniciación de vida en el Espíritu, un encuentro personal cara a cara con el Maestro, con el hijo del carpintero. Y no tenga miedo. Al estar usted lleno de esa gracia de Dios, va a conocer esa misericordia. Por eso no debemos tener miedo. En tercer lugar, creer y vivir el favor, esa gracia, esa misericordia de Dios y saber que para Dios no hay imposibles. ¿Cuántas veces nosotros nos limitamos? Porque creemos que es con nuestras propias fuerzas. Y no es con nuestras fuerzas, es con las fuerzas de Dios, es con el poder de Dios que las cosas en nuestras vidas se llevan a cabo. No es dudando, no es teniendo miedo, no es teniendo desesperanza, no, es teniendo fe, es teniendo esperanza, es creyendo en un Cristo vivo, en un Cristo que verdaderamente ha resucitado, un Cristo que es poderoso, en un Padre eterno que nos ama. Debemos de creer y vivir esa gracia a plenitud y saber que para Dios no hay imposible. Vamos a seguir leyendo lo que dice el Evangelio según San Lucas. María entonces dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Escuche bien. Una situación totalmente compleja. Una persona, una joven, sin tener relaciones sexuales y sale embarazada. Le dice el ángel, ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Dice María. ¿Cómo puede ser? Y el ángel le contesta, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Así pasa en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros nos preguntamos? Llevamos esta palabra a nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas veces nos preguntamos
de manera positiva, ¿cómo va a pasar eso en mi vida si no tengo ni cómo ejecutarlo? ¿Cuántas veces nosotros nos preguntamos por qué me pasa a mí? ¿Qué estaría haciendo mal? Que solo voy de enfermedad en enfermedad, de desgracia en desgracia. Dejemos de ver las cosas negativas. Aprendamos a creer y a vivir el favor, la gracia que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Que esas situaciones que nosotros pasamos de vida diariamente es parte de un diario vivir. No es porque Dios nos quiera ver mal, no, es porque Dios nos quiere reforzar esa parte espiritual, esa parte emocional que necesita mejorar para poder llegar a otro nivel de vida espiritual. ¿Y qué dice la palabra? Nos sorprendemos, nos asustamos. ¿Cómo puede ser esto en mi vida? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué vivo esta vida de sufrimiento con mis hijos por un vicio? Con mis hijas que hacen lo que no me gusta, con mi esposo o con mi esposa, y nos asustamos y nos preguntamos cómo puede ser posible esto. ¿Qué he hecho yo para ganarme esto? ¿Por qué la vida me da tantos golpes duros cuando miramos las cosas de una perspectiva negativa? Aprendamos a ver las cosas del lado amable. Aprendamos a ver las cosas que vienen de parte de Dios, aunque sean dolorosas, aunque de repente a veces no estemos de acuerdo. Debemos de aprender a aceptar la voluntad de Dios. Les comentaba a un grupo una vez que salieron dos personas de un grupo de oración y uno le decía al otro: yo siento que Dios no me escucha. Y el otro le decía: a mí Dios me escucha todo. Y aquel asustado lo voltea a ver y le dice: ¿cómo así que Dios te escucha todo? Sí, porque en unas me dice que sí y en otras me dice que no en cada oración que yo hago. Vamos a una pausa, ya regresamos. Continuamos en su programa Buenas Nuevas con este tema, María la Caminadora. Y les decía antes de la pausa, esos dos hermanos que salieron de ese grupo de oración. Y aquel hermano cuando le dijo: a mí Dios me escucha todo, que él se quedó asustado y lo volteó a ver así. ¿Y por qué? Y a mí no, le dice. Es que a mí en unas oraciones me dice que sí y en otras oraciones me dice que no. A veces en nuestras vidas queremos que todo lo que le pidamos a Dios así sea. Y no se trata de eso, hermano. La oración no es para que nos volvamos pidigüeños, que solo Señor, dame, dame y dame, y quiero esto y quiero lo otro. Es para alabar, es para glorificar, es para tener un encuentro con Dios. Recordemos que la oración es un diálogo. Yo le hablo a Dios y yo escucho a Dios a través de su palabra. Y no solo es de que dame salud, dame dinero, dame trabajo, dame bienes, carros, vehículos, propiedades. No, es de escuchar a Dios, es de alabar a Dios, es decirle: Señor, yo te agradezco por el don de la vida, por el sol, el agua, las nubes, por mi familia, por su esposo, por sus hijas, por sus hijos, por su esposa, por todo aquello. Usted le pide a Dios por su papá, por sus abuelos, por sus compañeros de trabajo, por las personas que le dan el trabajo, por todo, por el momento que va a salir de mi casa, que Dios nos guarde, nos ampare, por los maestros que dan clases a los alumnos, por nuestra vida social, de gobierno. Tanto que pedir en alabanza, más que decirle: Señor, dame. Entonces, ¿qué pasa? Queremos que Dios en nuestras oraciones a todos nos diga que sí. Y no se trata de eso, mis hermanas y mis hermanos. Debemos aprender a creer en la palabra de Dios. ¿Qué le dijo el ángel a María? Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Oiga bien, el poder del Altísimo, la chequina de Dios, el Espíritu Santo se quiere posar sobre su vida. Eso es lo que necesitamos muchas personas hoy en día, Espíritu Santo. Porque si usted y yo tenemos Espíritu Santo, vamos a ser personas comprensibles, accesibles, personas que verdaderamente a través de un encuentro con Dios vemos las cosas desde otro punto de vista. Aprendemos a creer y a vivir el favor y la gracia de Dios a diario. Como dicen los alcohólicos anónimos, solo por hoy. Y a veces nosotros queremos vivir acelerados, queremos vivir el mañana y dentro de 10 años más y no sabemos si vamos a estar presentes físicamente.
Es ahí donde nos preparamos espiritualmente para poder recibir la voluntad y la gracia de Dios que nos quiere dar. ¿A través de qué? De su Espíritu Santo. Que creamos y que vivamos a plenitud, que Dios está con nosotros, que no estamos solos, que vamos a orar para ir a un encuentro con Dios, que vamos a orar a Dios agradeciéndole por el pan de cada día, aunque sea poco, pero digno de un hijo o de una hija de Dios. Que lo poco que tenemos lo compartimos con la persona más necesitada, porque sí hay personas más necesitadas que no piensan ni en comer porque no tienen nada de comida. De eso se trata, mis hermanas y mis hermanos, cuando una persona está llena de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos hace ver las cosas desde otro punto de vista. Y María lo sabía. ¿Cómo puede ser esto? Lo que es imposible para nosotros que somos hombres y mujeres de carne y hueso, para Dios no. Para Dios sí es posible. Y eso se llama milagros. Milagros de amor, milagros de misericordia, de perdón, de reconciliación, de unidad entre las familias. Por eso estamos aquí. En cuarto punto, debemos dejarnos guiar. Oiga bien, qué palabra clave, dejarnos guiar. Y usted se podrá preguntar en su vida, ¿quién la está guiando? ¿Quién toma o quién lleva la rienda de su vida? ¿Se ha puesto a pensar usted en algún momento por quién me dejo yo llevar? ¿O qué me hace que yo me guíe por esto? ¿Quién me está asesorando? ¿Quién me está hablando al oído y diciéndome cosas que de repente no edifican en absolutamente nada? Debemos aprender a dejarnos guiar por la palabra de Dios. Y cuando usted es una persona que se deja guiar por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, por el Padre y por el Hijo, usted es una persona plena, usted es una persona feliz. Así. Escuche lo que dice el Evangelio según San Lucas, en el versículo 38 ahora. Las palabras de la Virgen María. Dijo María, yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Oiga bien, dijo María, soy la servidora del Señor. Hágase en mí como has dicho. En otras versiones dice, soy la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Cuando nosotros tenemos un caminar, hemos tenido un encuentro, hemos creído, hemos hecho a un lado nuestros miedos, nuestras tristezas, nuestras angustias, nuestras depresiones, nuestros resentimientos, nuestros odios, y empezamos a creer y a vivir la gracia de Dios, nos dejamos guiar por Él. Nos estamos guiando a través del Espíritu Santo de Dios. Y eso nos hace decir con libertad, de hijos de Dios, de hijas de Dios, como dijo María, yo soy la servidora del Señor. Yo soy la esclava del Señor, dicen otras versiones. Porque también hay que tener mucho cuidado en tener discernimiento de la Biblia que usted lee. Nosotros en este momento, pues aquí estamos leyendo una Biblia latinoamericana, una Biblia católica latinoamericana. Hágase en mí según tu palabra. Yo soy la servidora. Esa es la invitación que nos hace Dios en este día. Que usted que ve y escuche este mensaje sea un servidor, una servidora de Dios. Un esclavo de Yahvé, que de Él sí vale la pena ser un esclavo, de nuestro Padre eterno, que nos ama con amor eterno, con amor de madre, con amor de padre, que ha dado su Hijo por nosotros. Y yo siempre repito, y lo vamos a repetir hasta la saciedad cada vez que Dios nos dé la oportunidad, Dios tiene la mirada puesta en su vida, sí, en usted que está viendo y escuchando este mensaje, para que sepa que es una persona importante y valiosa para Dios. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por Dios, debemos aprender a entregarnos en un servicio no de compromiso, no, un servicio de entrega por agradecimiento, porque hemos visto la mano poderosa de Dios actuando en nuestras vidas, empezando por nosotros mismos, porque nos ha sanado, porque nos ha liberado de muchas cosas, de muchas ataduras que hoy en día dañan al ser humano. Cuando nos llenamos nuestra mente de cosas perversas, de maldades, y lo podemos ver.
¿Cuántas personas, y la palabra de Dios lo dice, de qué le sirve al ser humano ganar el mundo y va a perder su alma? Gente que se dedica a hacer cosas ilícitas y ganan millones y millones de dólares, por decirlo así, y no disfrutan absolutamente nada, porque su alma se corrompió, porque se llenaron del Dios maldad, hicieron a un lado a Dios, no se dejaron guiar por Dios. Hoy Dios nos invita a cada uno de nosotros que nos dejemos guiar por Él, como lo hizo la Virgen María, que es el ejemplo a seguir. Y yo me siento feliz de ser un cristiano católico que predica el evangelio de la palabra tal y como debe de ser. No le quitamos nada. Para gloria de Dios, tenemos esa dicha, esa bendición como cristianos católicos de predicar el evangelio de Cristo completo, sin necesidad de quitarle absolutamente nada. Y dijo María, hágase en mí tal como has dicho. Así debe ser en nuestras vidas, tal como Dios diga. No como yo diga, como usted diga. No, es como Dios, nuestro Padre eterno, Yahvé, lo diga. Es hacer su voluntad. Y mire qué maravilloso. El quinto punto, cuando nosotros nos hemos dejado guiar, porque hemos tenido un encuentro, porque estamos creyendo, hemos hecho a un lado nuestros miedos, tomamos una decisión de emprender el camino de firmeza a la presencia de Dios. Camine, persevere. Si se tropieza y cae, levántese, sacúdase y siga caminando delante de la presencia de Dios. Una de las partes maravillosas de los evangelios es cuando Jesús se le acercó a aquella mujer que la andaban buscando para pedrarla, tirarle piedras, porque eso, así mandaba la ley. Y llegaron ante Jesús, dicen que estaban a la orilla del mar, y le decía a la gente, Señor, hay que apedrearla porque la hemos encontrado en pleno adulterio, condenada la mujer. Y el Señor, Jesús, dicen que lo que hizo se inclinó y empezó a escribir sobre la arena y les preguntó a aquel montón de hombres que la querían apedrear, el que esté libre de pecado que suelte la primera piedra. Dice el evangelio que fueron yendo uno por uno, hasta que quedó solo Jesús con aquella mujer. Un encuentro, cara a cara con el maestro, con el hijo del carpintero. ¿Dónde están los que te condenan? Ya se fueron, maestro. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. ¿Por qué hago esta comparación? Porque cuando nosotros tomamos la decisión de emprender ese camino de firmeza delante de la presencia de Dios, lo vamos a hacer como esa mujer. Esa mujer desde aquel día empezó a caminar delante de la presencia de Dios a través de un encuentro. Y eso es lo que usted y yo estamos llamados también a caminar delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Lo dice el mismo evangelio de Lucas en el capítulo 1, versículo 39. Por entonces María tomó su decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Escuche bien. Entró a la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Oiga bien, María toma la decisión y sin más demora se va a visitar a su familia. ¿Saben qué hizo María? Agarró un rapidito, se montó y se fue a visitar a su prima. Eso hizo. Eso estamos llamados nosotros a hacer. Tomar esa decisión de emprender el camino de firmeza delante de la presencia de Dios, a pesar de cualquier situación que esté pasando en nuestras vidas. Mantenernos firmes delante de la presencia de Dios. Es una decisión propia. Lo dice la palabra, el Evangelio según San Lucas en el capítulo 1, versículo 39. Un servidor, una servidora, un esclavo, una esclava del Señor, dispuesto a hacer su voluntad conforme a la palabra de Yahvé, toma decisión de seguir al Maestro firmemente en su vida y no se retracta. Sigue adelante, caminando y perseverando. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por darnos la oportunidad de compartir con ustedes este mensaje. Y creemos y sabemos que ha sido de utilidad para cada una de sus vidas. Hasta la próxima.